pueda vivir 10 años, que para la época era una enormidad. Entonces, a partir de ahí, invito a una recorrida histórica de la discapacidad a través de las principales civilizaciones. Entonces aparece, bueno, cómo trató la discapacidad la cultura india, la cultura china, la cultura mesopotámica, la cultura sudamericana antes de la conquista, el siglo XVII, el XVIII, el XIX, el XX. Y para eso me apoyo en las obras que se encontraron, en las obras de arte. El libro también recorre cómo trató la discapacidad, cómo trató el cine, cómo trató el arte, cómo trató el cómic a la discapacidad. Y si bien está dividido en 3 grandes bloques, discapacidad, derechos humanos e inclusión, también tiene lateralidades. Es decir, no llegan a ser capítulos desarrollados, pero que sirven para, de alguna manera, profundizar esto de la cotidianidad que tiene la discapacidad. Entonces, por ahí en el capítulo de discapacidad van a encontrar personajes históricos con discapacidad y se van a sorprender de la cantidad y de la calidad. Desde Homero, el creador de la Ilíada y la Odisea, que era ciego, hasta Beethoven, que era sordo, hasta el Quijote, el que escribió Don Miguel de Cervantes Saavedra, que escribió el Quijote, que era manco, y así científicos, artistas, gente que ha sido por ahí brillante, físicos como Stefan Hewig, que es quizá el físico que todavía está vivo, más importante que tiene la humanidad. Y bueno, Gabriela, el ejemplo que dio Gabriela es una historia muy particular, es una poeta, que hay una película, no sé si la vieron por ahí, que aparece, que está en uno de los roles secundarios, en un papel secundario, trabajó Norma Leandro y que fue nominada a un Oscar por ese trabajo. Así que una cosa muy poca conocida. Bueno, el capítulo también habla de la sexualidad, pero no desde el punto de vista médico, sino desde el punto de vista de los derechos. Y bueno, es un tema bastante espinoso, porque habla de la sexualidad. ¿Son asexuadas las personas con discapacidad? ¿O tienen su sexo? Está siempre visto desde los derechos. El derecho a elegir el estado civil, el derecho a tener una prole o no, el derecho a tomar las decisiones que afectan a su cuerpo y a la vida. Y llegamos al tema de los derechos humanos, porque, como dice el cartel, no se trata de tener derecho a ser iguales, sino de tener igual derecho a ser diferentes. Según datos internacionales, el último censo internacional del 2011, existe el 16,2% de la población mundial, es decir, casi 1.000 millones de personas. En el censo 2011, según el censo 2011, el 12,9% de la población argentina, es decir, 5 millones de personas. El modelo de derechos humanos que nosotros hablamos, porque ha existido una evolución del concepto desde la superstición de creer que las personas con discapacidad eran un castigo divino, a una cuestión médica, creyendo de que había que curar a esa persona, hacerlo normal, de acuerdo a los parámetros de normalidad que tenían. Pasó a ser un tema social, sobre todo después de la Primera y Segunda Guerra Mundial, donde hubo millones y millones de mutilados y enfermos mentales que han quedado producto de la guerra. Se convirtió en un estado social porque el Estado no se podía desentender de lo que había producido. Y de ese concepto social pasamos desde hace 30 años a esta parte a una concepción de derechos humanos donde se profundiza el modelo social, y la característica principal es que se centra en la dignidad intrínseca que tiene el ser humano. Porque las personas con discapacidad no son igualmente dignas por su capacidad de aporte a la sociedad. Son igualmente dignas porque son personas. Es decir, basta ¿Por qué nosotros hablamos de personas con discapacidad? Porque nos concentramos en la persona, no en la discapacidad. Ya no es la caridad,
sino los derechos humanos el criterio que se aplica al analizar la discapacidad. Ello supone dejar de ver a la persona como un problema para considerarlo como portadora de derechos.